Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Ese mismo día, un juez retirado que vivía en la tranquila comunidad de Merritt Island decidió salir al exterior para realizar algunas tareas de mantenimiento en el jardín. Su casa se encontraba junto a la orilla del río Indian, lo que le ofrecía una vista despejada del agua. Mientras se preparaba para comenzar a cortar el césped, algo cerca de la orilla llamó su atención. A primera vista, parecía ser un objeto grande, posiblemente un trozo de madera a la deriva, o incluso un animal descansando cerca del borde. Con curiosidad, dio unos pasos más cerca. Al darse cuenta de la seriedad de la situación, contactó de inmediato a las autoridades locales. Cuando los agentes de la ley llegaron, evaluaron cuidadosamente la escena. Desde el principio, el caso presentó varias complicaciones. No había objetos personales cerca, ninguna forma de identificación, teléfono o billetera. Los investigadores recurrieron al análisis de huellas dactilares con la esperanza de encontrar una pista. Las huellas los llevaron a una identificación positiva: una mujer llamada Misty Morse. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor denle me gusta al video. En este documental examinaremos fotografías reales y pruebas del caso relacionado con Misty Morse. Ella nació el 10 de abril de 1978 en la apacible ciudad del medio oeste de Springfield, Ohio. Era la única hija de James y Lorraine Morse, una pareja conocida en su comunidad por su calidez y dedicación a su hija. Desde el principio, Misty tuvo una personalidad brillante y contagiosa. Sentía curiosidad por el mundo. Siempre estaba ansiosa por explorar y era profundamente querida por quienes la rodeaban. Cuando Misty aún era niña, su familia tomó la decisión de mudarse a la soleada ciudad costera de Indian Harbor Beach en Florida. Fue una transición importante, pero una que trajo nuevas oportunidades para la joven. Desafortunadamente, poco después de establecerse en su nueva vida en Florida, el matrimonio de sus padres comenzó a desmoronarse. Finalmente presentaron la solicitud de divorcio, un momento difícil en la vida de Misty, aunque no logró quebrar su espíritu. Ella eligió vivir con su madre, Lorraine, pero se mantuvo muy cercana a su padre, pasando a menudo fines de semana y vacaciones con él. La separación no fracturó por completo el vínculo familiar. Por el contrario, Misty se volvió más resiliente emocionalmente y madura para su edad. A medida que crecía, Misty floreció en el entorno costero. Era conocida por su carácter alegre y se ganó el cariño de su vecindario y de la comunidad escolar. Con un amor natural por la vida al aire libre, pasaba incontables horas en la playa, nadando en el océano, aprendiendo a surfear y descansando en la arena con su grupo cercano de amigos. Prosperaba en los entornos sociales. A menudo era ella quien reunía a la gente, con su risa resonando a lo largo de la orilla. Tras graduarse de la escuela secundaria, Misty no se apresuró a iniciar una carrera. En cambio, exploró diferentes caminos, trabajando en algunos empleos locales mientras intentaba descubrir dónde se encontraban sus verdaderas pasiones. Finalmente se inscribió en un colegio comunitario local, con la esperanza de que el tiempo y la experiencia la ayudaran a encontrar claridad. Para el verano del año 2000, tenía 22 años y llevaba una vida con la que muchos jóvenes adultos podían identificarse. Equilibraba clases a tiempo parcial con su trabajo como camarera en un acogedor café frente al mar. Pasaba sus horas libres socializando con amigos, disfrutando del sol de Florida y abrazando el ritmo despreocupado de la temprana adultez. En la noche del 20 de julio, Misty tenía por delante lo que parecía ser una velada normal. Le dijo a su madre que iba a salir, y ambas conversaron casualmente durante unos minutos en la cocina. Justo cuando estaban terminando la conversación, sonó el teléfono de Misty. Ella lo contestó, respondió con solo unas pocas palabras y colgó rápidamente. Su tono cambió ligeramente y le dijo a su madre que debía irse de inmediato. Lorraine no pensó nada de eso en ese momento. Misty era independiente, responsable y salía a menudo con amigos,
por lo que una salida repentina no resultaba fuera de lo común. Sin embargo, al día siguiente, Misty no había regresado a casa. Su madre, al volver del trabajo, notó que la casa estaba inusualmente silenciosa. Aún así, no se preocupó demasiado. Misty a menudo trabajaba turnos nocturnos, o de vez en cuando se quedaba en casa de alguna amiga, especialmente durante los fines de semana. Pero cuando pasó otro día sin noticias, sin llamadas, sin mensajes, sin señales de vida, la preocupación de Lorraine empezó a crecer. Lo que lo hacía aún más inquietante era la situación del coche compartido. Misty y su madre se turnaban para usar un vehículo cada semana, y era el turno de Misty de recogerlo. Pero ella nunca apareció. Eso no se parecía en absoluto a su comportamiento. Lorraine intentó llamar al teléfono de su hija varias veces. Cada llamada quedó sin respuesta. No hubo mensajes de voz, ni mensajes de texto, nada. A medida que pasaban los días sin contacto alguno, la preocupación, que había comenzado como una pequeña inquietud, se convirtió rápidamente en una profunda ansiedad. Para el 24 de julio, 4 días desde la última vez que vio a su hija, Lorraine sabía que algo estaba terriblemente mal. Se estaba preparando para ir a la policía y denunciar la desaparición de Misty. Pero justo cuando estaba a punto de salir, alguien golpeó la puerta. De pie frente a ella estaba un oficial de policía local. En el momento en que Lorraine abrió la puerta y vio la expresión en el rostro del agente, su corazón se hundió. Antes de que se pronunciara una sola palabra, ella percibió lo inimaginable. El oficial entregó la devastadora noticia. Misty había sido encontrada. El hallazgo se había hecho el día anterior, 23 de julio. Esa misma mañana, un juez retirado que residía en la cercana isla Merritt había salido al jardín para hacer algunos trabajos de mantenimiento. Su casa colindaba con el río Indian, y mientras se preparaba para cortar el césped, miró hacia el agua. Al principio, pensó que podía tratarse de un gran trozo de escombros, o tal vez incluso de un animal. Pero al acercarse, se dio cuenta de que era algo mucho más perturbador. Contactó de inmediato a las autoridades. Cuando la policía llegó a la escena, rápidamente confirmó que el objeto era, de hecho, humano. El hallazgo fue tratado con la máxima seriedad y respeto, y se envió un equipo completo de investigación. Sin embargo, desde el principio los investigadores se enfrentaron a dificultades. El estado de las pruebas circundantes complicaba sus esfuerzos. Era evidente que no se trataba de una muerte natural, pero la causa exacta de la muerte no estaba clara. Los expertos forenses señalaron que el estado de las pruebas dificultaba sacar conclusiones definitivas en una etapa temprana. Extrañamente, no había signos evidentes de ADN, huellas dactilares o marcas identificables presentes de inmediato. Todo parecía haber sido deliberadamente limpiado o elegido para evitar la detección. La falta de pruebas forenses significaba que los detectives tenían muy poco con qué trabajar. La prioridad inmediata se convirtió en identificar a la víctima. Sin cartera, teléfono ni pertenencias personales, recurrieron a las huellas dactilares. Afortunadamente, se obtuvo una coincidencia rápidamente. Misty Morse. Fue una confirmación desgarradora. Ese mismo día, los detectives regresaron a la casa de Lorraine con un nuevo propósito: hablar con la madre de Misty y reunir más información. Querían comprender sus hábitos, sus interacciones recientes y cualquier posible conexión que pudiera ofrecer una pista. Lorraine, aunque aún en estado de shock, hizo todo lo posible por recordar cada detalle. Les contó acerca de la llamada telefónica la noche en que Misty salió, el cambio en su comportamiento y lo inusual que era que su hija estuviera ausente por más de un día. En el laboratorio forense, los investigadores volvieron a examinar los materiales recolectados. La cinta adhesiva resultó de particular interés. En ella, los analistas encontraron varios cabellos cortos y oscuros. Claramente no coincidían con el cabello más claro de Misty, lo que sugería que podían pertenecer a otra persona, posiblemente al responsable. Los cabellos fueron cuidadosamente preservados
y enviados a pruebas adicionales con la esperanza de identificar un perfil de ADN. Este se convirtió en uno de los pocos elementos concretos en un caso por lo demás desconcertante. A pesar de estos esfuerzos, el misterio de lo que le sucedió a Misty Morse seguía en gran parte sin resolverse. Tras recopilar todas las pruebas, los investigadores fueron a hablar nuevamente con su madre. Lorraine, la madre de Misty Morse, se sentó con los investigadores solo unas horas después de recibir la noticia más devastadora de su vida. A través de las olas de shock y dolor, recordó la última vez que vio a su hija con vida, en la noche del 20 de julio. Lorraine evocó el momento con una claridad vívida, repasando cada detalle como si esperara que un pequeño elemento pudiera de alguna manera desentrañar el misterio. Explicó que Misty había estado de buen ánimo ese día, comportándose de manera completamente normal. Habían intercambiado una conversación casual en la cocina, y no había nada en su comportamiento que sugiriera que algo estuviera mal o que se sintiera insegura. Luego, aparentemente de la nada, Misty recibió una breve llamada telefónica. La conversación fue corta, apenas unas palabras, y al terminar Misty le dijo rápidamente a su madre que debía irse. Parecía como si alguien hubiera llegado afuera y la estuviera llamando para avisarle que la esperaba. Pero Misty nunca dijo quién era esa persona. No mencionó ningún nombre, no dio ninguna pista, ni siquiera indicó hacia dónde se dirigía. Fue un pequeño momento que no parecía importante en ese entonces, pero que en retrospectiva adquirió un peso inquietante. Los detectives se centraron en esa llamada telefónica como una posible clave para desbloquear todo el caso. De inmediato presentaron una solicitud de los registros telefónicos de Misty con la esperanza de rastrear la llamada e identificar con quién podría haberse encontrado esa noche. Pero sus esperanzas se vieron rápidamente complicadas por las limitaciones de la tecnología de la época. A principios de los años 2000, los proveedores de telefonía móvil aún estaban en proceso de desarrollar sistemas más sofisticados para la retención de datos. Como resultado, no podían proporcionar la identidad ni el número asociado con las llamadas entrantes, solo con las salientes. El único detalle concreto que los detectives pudieron descubrir fue que Misty había recibido 2 llamadas esa noche. La primera duró unos minutos. La segunda fue muy breve, apenas unos segundos, y probablemente fue la llamada que su madre escuchó justo antes de que ella saliera de casa. Sin registros de identificación de llamadas, los investigadores se toparon con un muro inesperado y frustrante. La búsqueda de pistas adicionales llevó a los detectives a la habitación de Misty. Revisaron cada cajón, armario y superficie en busca de algo fuera de lugar o potencialmente relevante para el caso. Su bolso estaba en la mesita de noche, exactamente en el lugar donde siempre lo dejaba. Dentro estaban todos sus objetos de uso diario: llaves, cartera, maquillaje y algunos recibos. Pero faltaban 2 cosas: su licencia de conducir y su teléfono móvil. La ausencia de esos 2 elementos contaba una historia sutil pero significativa. Si Misty hubiera planeado estar fuera por un periodo prolongado, se habría llevado su bolso. Pero no lo hizo. Eso sugería que solo había planeado salir un momento. Probablemente creía que regresaría a casa en breve. Trágicamente, ese momento nunca llegó. A medida que avanzaba la investigación, los expertos forenses comenzaron a analizar los materiales recuperados en la ribera del río. Aunque las cuerdas, las cubiertas plásticas y la cinta adhesiva ofrecieron muy poco ADN o pruebas biológicas, había otras pistas ocultas en su composición. Los investigadores notaron que la cuerda utilizada tenía una textura y un tejido muy específicos, del tipo comúnmente empleado en barcos. Este tipo de cuerda de calidad marina está diseñada para resistir la exposición al agua salada y a menudo se usa en la navegación o la pesca. Los nudos empleados en la atadura también eran dignos de mención. Los peritos forenses señalaron que la forma en que se había atado la cuerda no era aleatoria. Eran nudos estructurados, seguros y eficientes, del tipo que suele enseñarse en programas de entrenamiento militar o marítimo. Específicamente, el estilo se parecía a los nudos utilizados por personas con experiencia en la marina o la guardia costera. La cinta adhesiva también resultaba inusual. No era del tipo que se encuentra en un hogar común.
Era una marca especializada diseñada para reparaciones de emergencia en embarcaciones marinas, creada para resistir condiciones difíciles. Todo esto sugería que la persona responsable tenía acceso a un barco y probablemente poseía conocimientos avanzados de prácticas marítimas, posiblemente adquiridos en servicio militar o en trabajos profesionales relacionados con embarcaciones. Con estas pistas en la mano, los detectives redirigieron su atención a la vida personal de Misty. Comenzaron a realizar entrevistas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, cualquiera que pudiera tener información sobre las personas recientes en su entorno. Fue entonces cuando la madre de Misty mencionó un nombre: Teddy. Misty había estado saliendo ocasionalmente con él en las últimas semanas. Según Lorraine, Teddy fue presentado a Misty a través de una de sus compañeras de trabajo. Su vínculo parecía casual, apenas unas cuantas citas, nada demasiado serio. Pero dadas las circunstancias, los detectives decidieron indagar más a fondo. Cuando la policía realizó una verificación de antecedentes de Teddy, encontraron un historial preocupante. Tenía un extenso prontuario criminal. El patrón levantó señales de alarma y los detectives rápidamente lo trajeron para interrogarlo. Durante la entrevista, Teddy reconoció que él y Misty habían pasado tiempo juntos, pero insistió en que su relación había terminado de manera amistosa. Dijo que no se habían visto en más de una semana y expresó un dolor genuino. Los detectives observaron su comportamiento de cerca, buscando señales de engaño. Pero Teddy no mostró el tipo de nerviosismo o evasión que esperaban. Respondió cada pregunta de manera directa e incluso pareció afectado emocionalmente por la pérdida. Como medida de precaución, los investigadores le pidieron que proporcionara una muestra de ADN. Aunque aún no tenían ADN del sospechoso, era una manera útil de medir la disposición de Teddy a cooperar. Sin dudarlo, aceptó. Incluso se ofreció a dejar que registraran su apartamento, sin necesidad de orden judicial. El registro no arrojó nada sospechoso. No había equipo náutico, ni cuerdas marinas, ni cinta adhesiva del mismo tipo. Además, la policía confirmó que Teddy no tenía antecedentes militares ni acceso conocido a ninguna embarcación. Sin pruebas físicas que lo vincularan con el crimen ni signos de engaño en su comportamiento, los investigadores comenzaron a cuestionar si Teddy tenía algo que ver con lo sucedido a Misty. Al ser descartado Teddy, la atención se desplazó una vez más, esta vez hacia otro nombre: Bobby. Uno de los familiares de Misty mencionó que ella había salido en una cita con él poco antes de su desaparición. A primera vista, Bobby no parecía ser una persona de interés. No tenía antecedentes penales y su nombre no había aparecido en ninguna de las investigaciones iniciales. Pero entonces los detectives descubrieron algo que los hizo mirar más de cerca. Después de su cita, Misty había confiado en algunos amigos. Les dijo que no había sentido conexión con Bobby, que no era realmente su tipo y que no planeaba volver a verlo. No había sido una ruptura dramática, solo una simple falta de interés. Bobby no había tomado bien el silencio de Misty. Al principio, parecía que simplemente no comprendía los límites personales. Ella dijo que siempre parecía encontrar excusas para estar cerca o comunicarse, incluso cuando ella dejaba claro que no quería más contacto. Aunque nunca presentó una denuncia formal, el hecho de que hablara tan abiertamente de ello llamó la atención de los investigadores. Eso fue suficiente para que los detectives visitaran a Bobby. Cuando llegaron a su casa, fueron recibidos por un hombre aparentemente cooperativo que no dudó en abrir la puerta. Pero al escanear su propiedad, un detalle llamó su atención de inmediato. Estacionado al costado de la casa, parcialmente cubierto con una lona, había un pequeño bote recreativo. Dadas las pruebas recuperadas en la escena de la muerte de Misty, cuerda marina, cinta adhesiva especializada y la probabilidad de acceso a una embarcación, este hallazgo elevó de inmediato su nivel de interés. Bobby aceptó hablar con ellos sin resistencia. Sentado con los detectives, intentó parecer sereno. Dijo que no le había molestado demasiado que Misty dejara de responderle y describió su cita como agradable pero sin importancia. Sin embargo,
también admitió abiertamente que había seguido llamándola a diario hasta el 23 de julio. Afirmó que una vez que supo lo que había pasado, dejó de llamar por conmoción y tristeza. Durante un tiempo, la conversación siguió un camino predecible. Pero luego, sin previo aviso, Bobby hizo algo completamente inesperado. Metió la mano en su bolsillo trasero y sacó un pequeño objeto. Cuando se lo entregó a los detectives, quedaron atónitos. Era la licencia de conducir de Misty. Explicó la situación con un aire de despreocupación que no convenció a los investigadores. Según Bobby, Misty le había entregado su identificación la noche de su cita porque no llevaba bolso ni ropa con bolsillos. Ella le pidió que la guardara y después simplemente se olvidó de recuperarla. Pero los detectives no estaban convencidos. Esa cita había tenido lugar semanas atrás. Resultaba difícil creer que Misty hubiera perdido algo tan importante como su identificación y nunca lo hubiera mencionado. Aún más desconcertante era que, si Bobby había estado intentando ponerse en contacto con ella durante días, ¿por qué no mencionó entonces la identificación o intentó devolverla? Ante el creciente nivel de sospecha, los investigadores pidieron a Bobby permiso para registrar su casa. Él aceptó sin dudarlo, y un equipo completo revisó la residencia de arriba a abajo. Registraron cajones, armarios, el garaje e incluso el propio bote. Pero al final, no había nada que lo vinculara físicamente con la desaparición o la muerte de Misty. Ninguna cuerda marina del mismo tipo utilizada. Ninguna herramienta ni cinta similar a la hallada. Y quizás lo más notable, ningún antecedente militar. Bobby nunca había servido en las Fuerzas Armadas ni recibido ningún tipo de entrenamiento marítimo. Eso por sí solo creaba un conflicto con el perfil de sospechoso que manejaban. Aunque el comportamiento de Bobby era extraño y el hallazgo de la identificación dejaba muchas preguntas sin respuesta, los detectives tuvieron que colocarlo a regañadientes en la categoría de sin pruebas físicas. Era posible que simplemente fuera un hombre torpe con pobres límites personales, nada más. Pero justo cuando los oficiales se preparaban para irse, Bobby ofreció un dato más, casi como una ocurrencia tardía. Les dijo que durante su única cita, Misty había mencionado a un exnovio. Según Bobby, ella comentó que ese ex tenía fama de ser agresivo y dominante. Bobby no recordaba el nombre del hombre, pero sí recordaba un detalle importante. El ex había servido en los Marines. La declaración tocó una fibra sensible en los detectives. La idea de un ex-marine con posible acceso a embarcaciones y entrenamiento especializado los llevó de inmediato de vuelta a las pruebas encontradas cerca del río Indian. Necesitaban descubrir quién era ese hombre. Así que recurrieron nuevamente a la madre de Misty. Cuando le plantearon a Lorraine la pregunta, si alguna vez Misty había salido con alguien con antecedentes militares, ella no dudó. Sí, dijo. Su nombre era Brent Hawk. Lorraine explicó que Brent y Misty habían mantenido una relación seria que duró bastante tiempo. Recordaba bien esos días, no necesariamente por buenas razones. Misty le había confesado más de una vez que Brent podía ser controlador. A menudo exigía saber dónde estaba, con quién pasaba el tiempo e incluso qué ropa llevaba puesta. Al principio, Misty pensó que se trataba de preocupación disfrazada de protección. Con el tiempo, tomó la difícil decisión de terminar la relación. Eso había ocurrido aproximadamente un año antes de su muerte. Después de la ruptura, Misty había cortado todo contacto. Que Lorraine supiera, Brent no se había vuelto a comunicar con su hija, al menos no de una manera de la que Misty hubiera hablado. Los detectives empezaron a investigar los antecedentes de Brent Hawk, y lo que encontraron fue más que suficiente para despertar sospechas. Brent vivía a solo unos kilómetros. Había sido dado de baja con honores del Cuerpo de Marines, lo que coincidía con el perfil conductual sugerido por las pruebas. Y quizá lo más importante, Brent ahora trabajaba como capitán de un barco de alquiler, lo que le daba acceso diario a embarcaciones, cuerdas de calidad marina, cinta adhesiva especial y herramientas específicas.
exactamente el tipo de materiales utilizados en el crimen. Este descubrimiento marcó un posible punto de inflexión en la investigación. Sin embargo, los detectives sabían que debían proceder con cautela. No querían asustar a Brent ni darle motivos para cerrarse. Así que diseñaron un enfoque no confrontativo. En lugar de acusarlo directamente o revelar lo que sabían, se acercaron a él bajo el pretexto de recopilar información sobre la vida social de Misty como parte de una investigación general sin sospechosos concretos. Brent aceptó reunirse. Durante la entrevista se mantuvo tranquilo, sereno y extrañamente confiado. Reconoció que él y Misty habían mantenido una relación seria durante un tiempo, y admitió que incluso después de la ruptura habían mantenido contacto ocasional. Pero, según él, su relación estaba completamente terminada. Insistió en que no quedaba ningún apego, ninguna tensión romántica. Nada que pudiera vincularlo con su desaparición. Aún así, había algo extraño en la actitud de Brent. A diferencia de otras personas entrevistadas, quienes parecían genuinamente afectadas por la muerte de Misty, el tono de Brent era visiblemente distinto. No estaba nervioso. No estaba triste. De hecho, rozaba la arrogancia. La prepotencia en su postura y lenguaje hacía que los detectives se sintieran cada vez más incómodos. No era lo que decía, era cómo lo decía. A medida que avanzaba la conversación, lo presionaron más. Cuando le preguntaron si recordaba la última vez que había hablado con Misty, Brent no dudó. Respondió con claridad y seguridad. El miércoles 20 de julio, la misma noche en que Misty desapareció. La fecha que mencionó Brent, miércoles 20 de julio, coincidía con la noche en que Misty le dijo a su madre que saldría, después de recibir una breve llamada que interrumpió abruptamente su conversación. Lorraine recordaba ese momento con precisión. Brent afirmó que aunque había llamado a Misty esa noche, 2 veces para ser exactos, nunca llegaron a encontrarse. Según él, las llamadas fueron breves e intrascendentes. Insistió en que hablaron por teléfono, pero que no se vieron en persona esa noche. Sin embargo, esa versión de los hechos no convencía a los detectives. El momento era demasiado conveniente, y lo que la madre de Misty había contado pintaba un panorama diferente. Lorraine describió la llamada que recibió Misty como muy corta, apenas unas palabras, tras lo cual ella salió de la casa. Y los registros telefónicos de Misty confirmaron que no había recibido ninguna otra llamada esa noche, aparte de 2 entrantes, ambas de Brent. Si salió inmediatamente después de esa segunda llamada, parecía altamente probable que Brent fuera quien la estaba esperando afuera. Aún así, Brent se mantuvo en su versión de los hechos. Dijo que la razón por la que llamó a Misty esa noche no tenía nada que ver con verse en persona. Según él, había escuchado recientemente que ella estaba diciendo cosas, rumores que, de ser ciertos, podrían tener graves consecuencias para su relación actual. En ese momento, Brent estaba saliendo con alguien nuevo y aseguró que simplemente quería que Misty dejara de difundir mentiras que podían dañar su vida. Les dijo a los detectives que las llamadas solo tenían el propósito de aclarar la situación y pedirle que se detuviera. El siguiente paso lógico fue pedirle a Brent permiso para registrar su propiedad. Sorprendentemente, accedió, igual que lo habían hecho sospechosos anteriores. Pero esta vez, los resultados fueron muy diferentes. En la cocina de Brent, los detectives notaron varias bolsas de plástico guardadas en un cajón cerca del fregadero. A simple vista parecían ordinarias, bolsas de supermercado típicas, como las que usan millones de personas. Pero los investigadores decidieron recogerlas de todos modos, pensando en el plástico que había sido encontrado. Los analistas forenses llevaron las bolsas a un laboratorio y examinaron los códigos de fabricación, pequeñas secuencias impresas en el momento de producción. Lo que descubrieron fue perturbador. Las bolsas de la cocina de Brent y el plástico encontrado en la escena tenían números de lote coincidentes. Habían sido producidas en la misma fábrica, el mismo día, en la misma línea de producción.
Eso reducía significativamente el posible origen y vinculaba los materiales en la casa de Brent con el crimen de una manera que no podía ignorarse fácilmente. Animados por el hallazgo, los detectives ampliaron su búsqueda al garaje. Lo que encontraron a continuación les heló la sangre. Allí, colgado de un gancho en la pared, había un carrete de cordón elástico, exactamente del mismo tipo que se había recuperado en la escena. Al igual que con las bolsas de plástico, los investigadores registraron el número de serie impreso en el cordón y lo compararon con las muestras forenses. Una vez más, coincidía. El cordón en la casa de Brent había sido fabricado en la misma máquina, como parte del mismo lote de producción. Ese tipo de coincidencia no era casualidad, sugería fuertemente una conexión. Más adentro del garaje, guardado en un contenedor, los detectives descubrieron un rollo de cinta adhesiva marina especializada, idéntica en color, ancho, textura y tipo de adhesivo a la encontrada en la escena. La cinta era conocida por su durabilidad en ambientes hostiles, utilizada comúnmente para reparaciones de embarcaciones o aplicaciones en exteriores. Y entonces llegó quizás la prueba más incriminatoria de todas: un trozo de cuerda marina, coincidente no solo en material, sino atado con el mismo estilo militar. En este punto, los investigadores sabían que habían superado la especulación. Las pruebas, aunque técnicamente seguían siendo circunstanciales, eran abrumadoras en su especificidad. La cantidad de materiales coincidentes, los lotes de producción idénticos, la cinta especializada y el estilo de los nudos. Todo ello dibujaba un panorama que señalaba directamente a Brent. La evidencia circunstancial empezaba a adquirir el peso de algo mucho más sólido. Los detectives comenzaron a construir una teoría. Brent pudo haber escuchado rumores, ciertos o no, de que Misty estaba diciendo algo que podía perjudicar su relación actual. Dado su comportamiento pasado, los detectives creían que era posible que Brent sintiera que su reputación o su vida personal estaban en peligro. Y en lugar de afrontarlo racionalmente, pudo haberse dejado llevar por el pánico. Ese pánico, teorizaron, pudo haberse transformado en una decisión trágica e irreversible. Con una creciente pila de conexiones forenses, el equipo investigador presentó su caso al fiscal de distrito, con la esperanza de avanzar hacia una acusación formal. Pero lo que ocurrió después dejó a todos atónitos. A pesar de la clara narrativa construida tras semanas de trabajo, el fiscal se negó a presentar cargos. Explicó que, si bien las pruebas eran convincentes, todas eran circunstanciales. No había testigos presenciales, ni confesión, ni un vínculo forense directo como ADN. Todo se basaba en patrones, probabilidades y conexiones, pero nada irrefutable. Advirtió que llevar ese caso a juicio en esas condiciones podía resultar en una absolución, y sin un vínculo sólido y directo, era poco probable obtener una condena. En resumen, no se sostendría ante un jurado. Fue un golpe devastador para los detectives, quienes sentían que finalmente habían llegado al umbral de la justicia. Tenían a un sospechoso con motivo, oportunidad y acceso a los materiales encontrados en la escena, pero aún no era suficiente. Sin embargo, quedaba una pista más. Un detalle forense que había intrigado al equipo desde el principio. En la cinta adhesiva, los analistas habían encontrado varios cabellos cortos y oscuros. No eran de Misty ni coincidían con ningún perfil humano conocido. Pruebas adicionales revelaron el origen. Eran pelos de animal, específicamente caninos. Resulta que Brent era dueño de un gran perro negro, una mezcla entre un pastor alemán y un Rottweiler. Era exactamente el tipo de animal que podía dejar tras de sí pelos oscuros y ásperos. Los detectives sospechaban firmemente que la cinta provenía de la casa de Brent y que había recogido los pelos ya fuera antes o durante el incidente. Pero, una vez más, la ciencia alcanzó un límite frustrante. En ese momento, ningún laboratorio forense del país contaba con la tecnología para realizar un análisis de ADN confiable en pelo de perro. Sin la tecnología adecuada a su disposición, los detectives estaban atascados.
Los pelos cortos y oscuros encontrados en la cinta adhesiva, ahora confirmados como de origen animal, muy probablemente de un perro, podían haber contenido la pista final para vincular a Brent con la escena. Así que, de esa manera, la investigación llegó a un muro. Sin sospechosos adicionales, sin confesiones y sin nuevas pistas emergentes, el caso poco a poco se fue deteniendo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Y aún así, el asesino de Misty seguía sin ser identificado a ojos de la ley, libre, sin cargos y caminando entre el público. Con el tiempo, el caso se convirtió en uno más de los muchos expedientes sin resolver almacenados en el archivo de casos fríos. Pero para los detectives que habían trabajado en la investigación, el rostro de Misty seguía presente en sus mentes. Incluso cuando otros casos demandaban su atención, de vez en cuando volvían a revisar el expediente de Misty con la esperanza de que algo, lo que fuera, pudiera resaltar ante ellos. Pasaron 2 largos años. Luego, casi por accidente, una chispa reavivó la investigación. Uno de los detectives principales se topó con un artículo de noticias sobre un reciente caso de homicidio en California. Detallaba cómo los investigadores allí habían utilizado pruebas avanzadas de ADN animal para vincular pelos encontrados en la escena del crimen con el perro de un sospechoso. Era la primera vez que el laboratorio confirmaba públicamente que tales pruebas se habían vuelto lo suficientemente confiables como para sostenerse en un tribunal. Para los detectives de Florida, esto no solo era interesante, era potencialmente un cambio radical. Sin dudarlo, contactaron al mismo laboratorio especializado que había realizado el análisis en California. Enviaron las muestras preservadas, los pelos cortos y oscuros de perro que habían sido recuperados de la cinta adhesiva en la escena del crimen. También obtuvieron una muestra fresca de ADN del perro de Brent Hawk, un gran mestizo negro entre pastor alemán y rottweiler, la misma raza que los detectives habían sospechado durante mucho tiempo basándose en las características forenses del pelo. El laboratorio trabajó con cuidado. Semanas después, los resultados llegaron. Era una coincidencia genética perfecta. Los pelos encontrados en la cinta adhesiva provenían del mismo perro que vivía en la casa de Brent, su perro. Y había algo aún más profundo en el descubrimiento. Al hablar nuevamente con la madre de Misty, los detectives se enteraron de que la propia Misty le había regalado ese perro a Brent durante su relación, cuando las cosas aún iban bien entre ellos. La conexión no era solo biológica, no era una coincidencia. Era un vínculo crítico, un rastro vivo de la propia casa de Brent, directamente ligado a la escena del crimen. Con esta nueva prueba forense de vanguardia ahora en sus manos, los detectives regresaron al fiscal de distrito. Esta vez no estaban presentando solo coincidencias circunstanciales. Estaban ofreciendo pruebas científicas, comprobadas y validadas, que vinculaban directamente la casa de Brent y su perro con los objetos encontrados junto a Misty. El fiscal revisó los informes de laboratorio recién presentados y estuvo de acuerdo. Era suficiente. El 23 de octubre de 2002, Brent Hawk fue arrestado oficialmente por el asesinato de Misty Morse. El arresto trajo una ola de alivio agridulce para la familia de Misty y para los detectives que se habían negado a rendirse, incluso cuando el rastro se había enfriado. Meses después, comenzó el juicio de Brent ante una sala abarrotada. Para entonces, el caso había atraído la atención de los medios locales y las emociones estaban al máximo. A pesar de los graves cargos, Brent no mostró señales de remordimiento ni de miedo. Se declaró no culpable y mantuvo su inocencia durante todo el proceso. Alegó que no tenía nada que ver con la desaparición ni con la muerte de Misty. Señaló con el dedo a otros hombres con los que Misty había salido en el pasado, sugiriendo que uno de ellos debía ser el responsable. Intentó presentarse como otro exnovio injustamente atrapado en una red de sospechas. Pero su defensa no pudo competir con la montaña de pruebas expuestas por la fiscalía. Los fiscales presentaron un caso convincente. Llevaron al jurado a través de la cronología, los registros telefónicos. Expusieron cómo el equipo marino y los nudos de estilo militar
apuntaban a alguien con el trasfondo de Brent. Y finalmente, presentaron el gran avance, la coincidencia de ADN animal, que unía todo con una credibilidad científica innegable. Al final, el jurado fue unánime. Brent Hawk fue declarado culpable tanto de secuestro como de asesinato en primer grado. El juez lo sentenció a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que pasaría el resto de sus días tras las rejas.